Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el 11, en México Social. Uno de los temas centrales de un México Social es la procuración y la impartición de justicia. Es un tema que hemos tratado todos los años y es un tema que tenemos que poner en el centro de lo social, porque implica eso, garantizar derechos, lograr que aquel que haya roto las normas tenga una orientación o una sanción para evitar y prevenir la ruptura de normas, garantizar derechos. Y por eso le agradezco mucho a la jueza Carmen López, que está aquí, que conozco desde hace muchos años y yo soy testigo de su enorme esfuerzo y dedicación para hacer una carrera en el sistema judicial que nos permita entender y conocer la enorme complejidad, más allá de la elección, más allá de los procesos que se han definido en la Constitución. Lo que es importante para todos es conocer, dar cuenta de la enorme complejidad que la jueza Carmen López me ha comentado varias veces, de la enorme complejidad y la enorme cantidad de trabajo que tienen. Y en ese sentido, muchas gracias, Carmen, por estar aquí en México Social. Y empecemos por esta parte. Creo que todavía hay mucha gente que no logra identificar que en el tema del sistema judicial hay dos dimensiones, la procuración y la impartición. Vamos por la parte más didáctica, o sea, ¿cómo nos puedes dar una descripción del sistema de justicia, cómo se integra? Y ya entraríamos después a este enorme tema que tú has trabajado, que es la impartición de justicia con enfoque de género. Carmen, qué gusto verte siempre. Gracias, María Luis. Buenas noches a tu auditorio también. Mira, pues pareciera ser que es muy complejo entender la función que hacemos los jueces dentro de lo que es la impartición de justicia y separarlo de lo que es la procuración de justicia. La procuración de justicia no nos corresponde a los jueces, le corresponde a los ministerios públicos, a las fiscalías, ya sea en los estados o la federal, ¿no? Dependiendo del tipo de asuntos. Pero la impartición de justicia, que es resolver o dictar sentencias, sí le corresponde a los jueces. Pero ahí también tendríamos que hacer una división. Yo soy jueza de distrito. Yo resuelvo juicios de amparo. No llevo procedimientos ordinarios. Los procedimientos ordinarios los llevan jueces de proceso, que normalmente, bueno, si son del ámbito local, son jueces locales, jueces nombrados en los estados. Si son de aplicación de leyes federales, serían jueces federales, jueces de distrito federales, pero de procesos. En el tema del juicio de amparo, creo que habría que hacer la distinción que nosotros lo que resolvemos son asuntos contra autoridades, que pueden ser autoridades administrativas o pueden ser también jueces, ya sean locales o federales, que actúan dentro de un procedimiento. Este procedimiento, pues los jueces tienen que ajustarse a la Constitución y a las leyes. Cuando alguna de las dos partes considera que no se están ajustando a este marco constitucional o legal, tienen la posibilidad de acudir al juicio de amparo, en este caso ante un juez de distrito. Y nosotros conocemos de todas las violaciones que se puedan cometer antes de que inicie un juicio, durante el juicio o después de concluido el juicio, a través de lo que llamamos juicio de amparo indirecto. Entonces, es un medio de control para los jueces que llevan el procedimiento. Nosotros no juzgamos a las personas, verificamos que los jueces hagan bien su trabajo. Un mecanismo de control. Y en ese sentido, la pregunta sería, ¿cuántos casos de estos hay? O sea, ¿qué tan grande es la demanda de este proceso? O sea, realmente los que no somos abogados, los que estamos, digamos, con cierta distancia al sistema de procuración, pues, no tenemos idea de la dimensión. ¿Cuántas carpetas, cuántos asuntos ves? Bueno, mira, como jueza de distrito auxiliar, mi trabajo es solamente dictar sentencias. Hay juzgados que tienen rezago, que no alcanzan a resolver rápido las sentencias, porque estamos hablando que hay 1.2 jueces por cada 100,000 habitantes, cuando lo ideal sería que fueran 13 jueces. En algunos países hay hasta 30 jueces por cada 100,000 habitantes. Nosotros solo somos 1.3. Entonces, no les alcanzan a los jueces a hacer el trámite y dictar las sentencias con la celeridad que se requiere para impartir justicia. Y lo que hacen es crear estos juzgados auxiliares a donde mandan
los asuntos para que dictemos sentencias y tenemos que resolver 55 sentencias al mes de toda la República. Yo tengo competencia en toda la República. Pero además hay juzgados que tienen tanto rezago que les pueden estar llegando en ocasiones hasta 300 demandas al día, ¿no? Y hay que tramitarlas, hay que celebrar las audiencias, dictar las sentencias y todavía llevar a cabo el procedimiento de ejecución de sentencias, que también es todo un tema, ¿no? Sí. Porque las autoridades no cumplen de manera rápida y hay que estarles requiriendo, apercibiendo, multando, etcétera, para lograr este cumplimiento. Y este juzgado de distrito, si así se dice, no tengo dimensión, ¿cuántas gente están ahí? Hay secretarios, auxiliares, o sea, me puedo imaginar que es un flujo de papel y documentos que no para, digo, 55 al mes, o sea, eso es, digamos, la meta establecida, pero pueden ser más, sí. Ese es como lo mínimo. Sí, la cuestión es que también varía el número de personal que puede tener un juzgado de acuerdo al lugar donde esté ubicado y las cargas de trabajo. Hay juzgados ordinarios que tienen 60, 70 personas. En el caso de mi juzgado somos 13 personas nada más. Únicamente tengo 3 secretarios. Y hay juzgados auxiliares aquí en la Ciudad de México que tienen más de 100 personas. O sea, hay una inequidad, digamos, histórica que se ha mantenido. Y en ese sentido, ¿cuántos jueces como tú, juezas como tú existen? O sea, a nivel del país, ¿cuántos juzgados que están en este control de procedimientos que hacen los otros jueces? ¿Cuántos hay? Bueno, hasta antes de la aprobación de la reforma, el último porcentaje que tenemos es que había 23.8 magistradas, en relación con los hombres 23.8 magistradas, y de juezas sí es un poco más elevado el porcentaje, sube hasta 34%. La cuestión es que a través de acciones afirmativas, que son medidas para lograr la paridad de género, hubo concursos especializados solamente para mujeres. Por ejemplo, yo participé en el segundo concurso que hubo, el primero conforme a la anterior reforma judicial, pero en realidad había un concurso anterior exclusivo para mujeres. En el primer concurso fueron 25 lugares para juezas mujeres. En este segundo, donde estuve yo, fuimos 85 mujeres las que salimos de ese concurso, y eso elevó un poquito el porcentaje de mujeres juezas en relación con años anteriores, ¿no? Buscando esta paridad, ¿no? Después de eso hubo otros concursos, pero fueron para hombres y mujeres, solamente que establecieron que cierto número de los lugares tenían que ser mujeres. O sea, ya destinaban cierta cantidad ya había cuotas, pues, ya había cuota de género, así es. Danos un ejemplo. ¿Cuál es el tipo de asuntos que llegan a ti? O sea, para quien está viendo, sigue siendo muy críptico. ¿Qué tipo de asuntos son los que llegan a tu escritorio? Bueno, yo veo de todas las materias. En amparo veo de todas las materias. Puedo ver lo mismo, un amparo contra una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso en materia penal, pero también puedo ver acuerdos o resoluciones que determinen la guardia y custodia de menores de forma provisional. Puedo ver pensiones alimenticias, que se estén decretando cierta cantidad o cierto porcentaje y que no esté de acuerdo con el porcentaje que fijó el juez, pueden ir al juicio de amparo. Puedo ver también omisiones de atención médica, por ejemplo, que son asuntos urgentes, poca gente sabe, pero los juzgados estamos trabajando 24/7 para atender ese tipo de asuntos porque no se puede esperar la gente. O sea, ¿no? alguien que hace una demanda de que la atención en una unidad de salud tuvo ciertas negligencias y hizo su caso y no está de acuerdo con la resolución del juez. Sí, sobre todo cuando no se les presta la atención médica. Si van a una institución y no les dan la atención o les dicen tienes una cirugía pero es dentro de tantos meses y corre riesgo su vida, puede ir de inmediato al juicio de amparo y a través de incluso la suspensión antes de resolver el fondo, atendiendo a la gravedad del caso, pues que le atiendan de inmediato, le brinden el servicio de salud. Pero también vemos otro tipo de asuntos muy urgentes que seguramente
serán de mucho interés para ti porque sé que has estado trabajando mucho en estos rubros. Desaparición de personas. Sí, claro. Sí. Cuando hay una desaparición de una persona que se puede imputar a una autoridad o incluso a una persona, pueden acudir al juicio de amparo y a través del juicio de amparo se realizan todas las diligencias necesarias, incluso pedir la geolocalización en tiempo real para localizar a esa persona de manera rápida, ¿no? Cuando se trata de desapariciones, pues los minutos cuentan, los segundos cuentan y puede hacer la diferencia entre encontrar a la persona con vida o no. Ahora, hay una percepción, tú corrígeme, de que para hacer esto necesitas la asesoría o apoyo de un abogado. O sea, no lo veo fácil, siendo un derecho, siendo una posibilidad, esta necesidad de ser asistido por un abogado que te permita armar el reclamo. ¿Qué pasa con alguien que no tiene ese recurso económico o relación de tener un abogado atrás que logre llevar la demanda? Bueno, mira, en el Poder Judicial Federal hay un instituto de Defensoría Pública Federal que dan asesoría gratuita a todas las personas, ¿no? Tienen, obviamente, pues, que acercarse para ver qué requisitos piden, hacen como un estudio socioeconómico y todo esto, y determinan si es viable o si está dentro de las facultades del instituto brindar esta asesoría gratuita, y ellos les llevan totalmente el asunto sin cobrarles, es gratuito, y esta es una manera, bueno, pues de acercar la justicia a las personas. Y también porque los jueces no podemos asesorar a las partes, ¿no? Cuidando esta imparcialidad que debemos tener siempre y esta independencia y autonomía de las personas juzgadoras, pues tenemos que mantenernos pues al margen de dar cualquier asesoría. Tenemos ya algunos criterios en los cuales hay una actuación más amplia en algunos casos, pero todavía tenemos límites a no asesorar a las partes, a tener que ser neutrales en cuanto a la aplicación del derecho. Déjame ir a un corte. Me queda de esta primera exposición tuya la enorme reflexión o convicción de que más allá de los procesos que se han establecido para la reforma que estamos viviendo, hay un tema de recursos. Y se necesitan más jueces, se necesitan más espacios, más grupos que puedan apoyar el proceso de impartir la justicia. O sea, eso es estructural con estos datos que nos diste, y que independientemente de los resultados que se tenga en esta nueva forma que está establecida en la Constitución de elección, hay un tema real de que no habrá impartición de justicia si no hay más recursos, mejor distribuidos si quieren, o si lo puedo decir, pero también está la otra parte que describiste muy bien, el tema de la procuración de justicia, lo que está en los ministerios públicos, que finalmente es lo que llega a la parte de los juzgadores, de las jueces, y eso es un tema que debemos poner muy claro. O sea, el tema de los derechos, de la justicia, de la verdad, de poder realmente resolver conflictos de todo tipo, que incluso llegan a una opción de amparo, como nos dice la jueza Carmen, tiene que ver con todo el proceso integral. De ahí que este paso que se ha dado requiere la reflexión en términos de resolver los problemas de desigualdad, los problemas de la parte de investigar los delitos, la parte de procuración de justicia, que es fortalecer ministerios, fiscalías. Vamos a un corte y regresamos, porque hay un tema que sin duda que la jueza ha planteado, que está en la mesa, es algo que se denomina impartición de justicia con enfoque de género. De eso hablaremos regresando del corte. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí con la jueza Carmen López, que nos ha hecho una descripción de la enorme importancia que tiene los jueces que tienen que estar en la materia de amparo. Uno de los temas que me interesaba mucho platicar con ustedes y obviamente con la jueza es sentencias con perspectiva de género. Es un tema enorme, pero es un tema que finalmente está en esta noción que
el género sigue estando ahí en términos de las inequidades. Y por eso, Carmen, me interesa mucho que nos plantees este enorme desafío de impartir sentencias con perspectiva de género y que nos expliques exactamente qué nos quiere decir aquellos que se dedican a revisar, a impartir sentencias. ¿Qué debemos entender cuando se dice sentencias con perspectiva de género? Muy bien, mira, esto responde a una necesidad que surge con las luchas feministas en los años 70, ¿no? Pero en 1995 se empieza a ver que el género produce un impacto diferenciado en las partes, que es una construcción cultural que impacta al momento de dictar sentencias. Y entonces empieza a desarrollarse toda una metodología, porque es una metodología de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género. ¿Y qué implica esto? Bueno, que esta metodología primero es una obligación de todas las personas juzgadoras. Todos tenemos la obligación de aplicarla. Cuando justo nos dan estos pasos que implican esta metodología para aplicarla. Y la primera es que tenemos que advertir si hay una asimetría de poder que produce un impacto diferenciado entre las partes por cuestión de género, ¿sí? Y esto, bueno, pues responde a que las mujeres hemos vivido dominadas o discriminadas en relación con los hombres, ¿no? Y esto es una cuestión cultural, no es... ya lo hacemos como de manera instintiva, incluso las mujeres estamos tan acostumbradas que ni siquiera nos damos cuenta en ocasiones de esta discriminación y de esta violencia de género. Después que adviertes que hay esta asimetría de poder, tienes que cuestionar los hechos, ¿sí? Y ver qué impacto va a tener la aplicación del derecho en el caso concreto. Pero si tú ves que posiblemente hay este impacto diferenciado, pero no hay pruebas que lo acrediten, de oficio puedes mandar desahogar pruebas. Y esto es lo maravilloso, ¿no? que nos da esta metodología, que permite al juez ir un paso más adelante y mandar desahogar pruebas para poder visibilizar esta situación de asimetría de poder. Una vez que tú tienes acreditada esta diferencia, tienes que aplicar los estándares de derechos humanos para poder impartir justicia. Tienes que cuestionar los hechos, aplicar los estándares de derechos humanos y finalmente evitar usar lenguaje estereotipado, evitar tener como estos sesgos que nos da la cultura para decir, es que a la mujer le toca hacer esto y era su obligación, su responsabilidad, tal. Tienes que quitar todo eso para que puedas impartir justicia y esto puede ser la diferencia entre que sea una justicia real para una persona o no. Porque si no advertimos estas asimetrías de poder, el impacto que tiene la aplicación de la ley puede ser una injusticia hacia las mujeres. Sí, se puede impartir justicia, pero es una justicia que está viciada, déjame decir la palabra, en términos de una perspectiva de género que reproduce inequidades y una relación asimétrica de poder en contra de las mujeres. Y en ese sentido, yo podría tener la hipótesis o la mencionar que esto es muy continuo, o sea, no es un asunto excepcional en todos los ámbitos, en la parte familiar, en la parte penal, etcétera, ¿no? O sea, debe haber una carga, por lo menos de mi perspectiva, de lo que llamas asimetría de poder, que pues está en los jueces, las juezas, como tú dices, advertir que existe. Se dice rápido, pero no sé qué tan factible es advertir que hay una asimetría de poder y que ya el proceso trae esa carga de desigualdad e injusticia. Sí, mira, todos los jueces y juezas estamos preparados para aplicar esta metodología, porque además puede haber una interseccionalidad en la vulneración de derechos humanos. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer que es profesionista a una mujer que es indígena, que no tiene estudios y que además es niña. Entonces tenemos que advertir a todo el contexto que envuelve a la persona para poder juzgar el caso concreto. Y esto, pues sí hace una gran diferencia, ¿no? Cuando dices que todos los juezas están preparadas para aplicar esta metodología, platícanos este proceso de adquirir esas capacidades
¿Cómo se da? ¿Cuándo se da? ¿Es continuo? ¿Es permanente? Algo que se dice rápido, pero requiere una enorme formación y yo diría capacitación continua. Pero platícanos cómo se da esta habilidad para poder adquirir estas capacidades, estas metodologías que enfrentan esta inequidad. Mira, tenemos una escuela federal de formación judicial donde hay una educación continua hacia el personal y hacia las propias personas juzgadoras, ¿no? Pero, por ejemplo, yo para aprobar mi examen, uno de los puntos que me calificaban era todos los estudios que había realizado. Especialidades, diplomados, maestrías, doctorados, o sea, todo esto te lo califican y es un puntaje de tu calificación para acceder al cargo de jueza de distrito, ¿no? Y además, pues constantemente tienes que estar asistiendo a estos cursos. Si no, te quedas pues rezagada, ¿no? Tienes que estarte actualizando constantemente. Y para aprobar este examen, pues tienes que estudiar toda la jurisprudencia. Entonces tienes que conocer todos estos criterios, todas estas metodologías, porque el primer examen que te hacen, el examen general, pues es sobre todo esto, ¿no? Entonces, si no lo conoces, si no lo manejas, es imposible que pases el examen. Y además hay un caso práctico en donde lo tienes que aplicar. Y te ponen asuntos que llevan esta interseccionalidad de derechos y tienes que aplicar las diversas metodologías que hay. Una de ellas es la perspectiva de género, pero también hay interés superior de la niñez, hay también perspectiva de vejez, ¿sí? Entonces perspectiva para pueblos indígenas. Todas estas metodologías te puede tocar aplicarlas en un caso concreto al momento del examen, entonces tienes que conocerlas todas. Es una garantía, ¿no? Y posteriormente te examina un jurado en un examen oral y te pueden preguntar de cualquier cosa. Entonces, es necesario que las conozcas y eso garantiza esta preparación de los jueces y juezas, ¿no? Sin duda, para mí siempre ha sido, lo digo porque está aquí presente la abogada Carmen López Fabián, hoy jueza, es realmente una constancia personal de esfuerzo, de dedicación, de formación, y no podía estar más, lo digo tal cual, Carmen, orgulloso de que estés ahora en esa posición tan estratégica, tan importante, y lo que sé, más allá de tu currículum, de una formación continua. Pero uno de los temas fundamentales para un México social es entender y comprender y dar cuenta de la enorme complejidad y el enorme esfuerzo que hacen quienes están y han estado y estuvieron en esta parte de procuración de justicia, pero también en la impartición de justicia. Y para mí, Carmen López Fabián, la jueza, es un ejemplo. Y por eso para mí era importante que ustedes conocieran, por lo menos en grandes rasgos, lo que una jueza como Carmen está confrontada todos los días. Carmen, muchas gracias por estar aquí en México Social. Gracias a ustedes. Buenas noches.